La persona que tenemos enganchada en línea es economista, es un político, fue ex secretario de Comercio, actualmente es el presidente del CEN, del Consejo de Empresarios Nacional. Lo tenemos enganchado a Pablo Chayú. Pablo, buenas noches. Janina Granda, Elías Bravo y la Mesa de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias por atendernos, Pablo. No, por favor, un saludo a todos en especial. Bueno, obviamente un programa de compañeros, un programa de militantes, programa de peronistas como sos vos, ¿sí? Sí. Pablo, ayer, presentaste junto con Guillermo Moreno, con el compañero Guillermo Moreno, con los empresarios, dirigentes sindicales y todo, un plan económico peronista, ¿sí? Que de eso vamos a hablar a lo largo del programa. Pero también, al mismo tiempo, transcurrió un hecho a nivel nacional, donde Sergio Massa tomó, digamos, el poder, la manija de la economía, convirtiéndose en el nuevo ministro de Economía. ¿Sí? Sí. Entonces quiero aprovechar tu conocimiento, el análisis político que tenés, la experiencia y la trayectoria, obviamente, para que me expliques a mí y a todos los oyentes un poquito, ¿qué significa esto según tu lectura, Pablo? Mira, varias cosas me parece. Primero, yo quiero, sin entrar a juzgar, como se lo juzga Sergio Massa, los antecedentes, estuvo acá, estuvo allá, como una manera de... Yo quiero poner de manifiesto la actitud de Sergio Massa, porque no es fácil hacerse cargo de la economía en el estado que está la economía. Sí. No es fácil. Y podemos dar fe de que muchos no quisieron agarrar, porque pensaron que no podían hacer nada o pensaron que frente a tamaña crisis y fracasan tenían un problema. Bueno, yo quiero revalorizar la actitud de Sergio Massa porque él, con el capital político que tiene, aceptó valientemente y yo creo que el país necesita esas actitudes. Ahora, el tema es qué es lo que va a hacer después Massa con la economía, que todavía no se sabe, ¿no? Pero sí podemos decir algo. Sí. Massa tiene que escapar a un falso dilema que está impuesto. Lo podemos ver en todos los medios, muchos economistas. ¿Cuál es ese falso dilema? Es o más ajuste o menos ajuste. Yo me gustaría decirte, más ajuste, caemos en la recesión, caemos en el castigo a los sectores populares. Menos ajuste, continuamos en el lío que tenemos ahora, es lo que estaba haciendo el gobierno hasta este momento. Son salidas falsas. Hay que darle un nuevo enfoque a la política económica, que no ponga el acento en los ajustes tradicionales. Por eso uno de los puntos fundamentales del plan económico que presentamos ayer fue la baja de los alquileres en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. O sea que los propietarios de la tierra en ese sector, que reciben beneficios extraordinarios por la posesión de la tierra, pero que no contribuyen al flujo productivo, sino que toman su valor del flujo productivo. Esto es una diferencia importantísima. Bueno, ahí hay un núcleo de dinero importantísimo, medido en términos de beneficio extraordinario, que es lo que puede servir, es lo que debe servir para equilibrar al sector público. Y fíjate que eso no es ajuste, no lo van a pagar los jubilados, no lo van a pagar el empleo del sector público, no es menos ajuste, es un equilibrio donde uno busca el dinero en un sector rentista. Pero Pablo, a ver, ahora vamos a entrar a lo que es la economía con mi compañero que te va a preguntar y digamos lo que es todo lo referente al plan que sacaron. Pero concretamente, Pablo, lo que yo te quiero preguntar, ¿sí? Vos acabás de presentar, ya te dije anteriormente, con el compañero Guillermo, un plan económico, obviamente, que se define como peronista, ¿sí? Yo quiero que vos me enmarques dentro de tu criterio
¿Dónde está parado Massa ideológicamente entonces? Bueno, vamos a ver por dónde va a arrancar él ahora con las medidas. Massa, digamos, no me gusta hacer esto. Massa se inició en la UCD. Sí. Y después actuó en el peronismo y se definió como peronista. No está mal eso. Ahora vamos a ver si se comporta como peronista, con un plan peronista, o si entra en alguna de las variables, ya sea un sistema laxo. O sea, vos decís que, perdóname, vos decís que Massa se define como peronista. Ahora sí. En su gobierno, digamos, en los últimos puestos que ha tenido, se ha definido como peronista. Y la última... no me quiero meter a juzgar a una persona. Vamos a ver cómo procede. Vamos a ver el plan que presenta. Si presenta un plan peronista, sí, posiblemente va a tener éxito. Si no presenta un plan peronista, ahí, bueno, va a tener un problema grave. Porque la única salida a esta situación es presentar un plan peronista. Bien. Pablo Elías Bravo te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Estas preguntas te las hacemos porque creo que es una duda de muchos militantes y de los oyentes y la gente en la casa, que en un momento de incertidumbre, donde hay tantos cambios y que por ahí uno lo puede analizar por ahí con más profundidad, pero el laburante la ve complicada. La sufre. Y claro, la sufre y entonces aprovecharte a vos para entender algunas cosas, algunos movimientos, es importante. Pero yendo al plan económico, ¿no? Al que vos presentaste. En líneas generales, sería un plan económico donde la salida estaría centrada en resolver el déficit fiscal aumentando los ingresos y no achicando los gastos, y eso sería lo que comentaste antes de ir a buscar ese excedente a... Sí. Claro, yo lo puse eso como un ejemplo para decir que el dilema que hoy vos ves en todos, que dice aumentar el ajuste o bajar el ajuste, es un dilema falso. Claro. Y le dije cuál era la salida, pero el plan económico que nosotros presentamos es un plan que no consta de una o dos o tres medidas, es un plan que consta de 50 medidas, que desarrolla las políticas en todos los ámbitos de la política económica, porque no hay manera de solucionar la crisis que vive el país, la pobreza, la marginación, la decadencia económica. No hay manera de solucionarlo si no es a través de un plan integral que ataque en simultáneo todos los problemas. Un plan que persiga el crecimiento económico, la estabilidad de precios y la justicia social. No. Si no, lo que sucede es esto: vos aplicás una medida parcial, te parece que es la piedra fenomenal, pero resulta que no. Claro. Esa medida que vos aplicás en un sector puede ser que sea buena, pero es transitoria, porque la crisis que hay en los otros sectores termina por volverte a crear el mismo problema que vos quisiste solucionar. Se requiere un plan integral de medidas simultáneas que vaya a solucionar todos los problemas de la economía argentina. Y esa es la esencia del peronismo. Tal cual. Esa es la esencia del plan peronista. Pero te lo preguntaba porque dentro de las medidas, y entiendo que tiene que ser una batería simultánea y un plan integral que digamos que aplicar en un mismo momento, eso entiendo que lo decís como simultánea. Hay algo de donde siempre parten, porque lo he escuchado, uno que a Guillermo lo escucha, lo sigue, lo que él propone, por lo general siempre está apuntado a arrancar como la primer medida necesaria para ordenar todas las demás, y para, como conceptualmente te decía, aumentar los ingresos para solucionar el problema del déficit. Venía por el lado de las retenciones, venía por el lado de acceder a esa renta, y que eso era el ordenador después de todo el resto de las medidas simultáneas, porque si no, no podrías empezar por otra, ¿no? A ver, vamos a decirlo de esta manera.
No hay primero una medida y después otra medida. Las medidas son simultáneas. Ahora, hay medidas que vienen a actuar como si fueran pilares. Claro. Uno de los pilares del plan es la baja de los alquileres en la zona núcleo. Esa baja de alquileres, una baja sustancial, después se lo compensará con un bono a largo plazo a los propietarios, pero esa baja sustancial te permite aumentar también sustancialmente las retenciones. Y por lo tanto vos equilibrás el sector público, pero lo equilibrás sin bajarle la remuneración a los jubilados, sin que haya desocupación, sin bajarle los sueldos a los empleados públicos. En realidad también le estarías bajando el precio de los alimentos, ¿no? Con las retenciones. Además estás bajando el precio de los alimentos, pero todavía tenés más medidas, porque eso es lo lindo de este tema. Porque así como vos tenés beneficio extraordinario en la zona núcleo, por los propietarios de la tierra, tenés beneficios extraordinarios por aquellos que explotan el gas y el petróleo. Claro. Entonces, ¿cómo eliminás los beneficios extraordinarios en la producción de energía? Haciendo que la energía, el petróleo, el gas, los combustibles, vos pagués exactamente el costo de producción. Claro. Eso elimina los beneficios extraordinarios y baja también de forma notable el costo del gasoil, por ejemplo. Claro, vos decís que no esté ligado al precio internacional de la energía, sino que esté ligado digamos, al costo de extracción y de producción y de traslado de energía. Lógico, claro. ¿no? Si no, ¿cuál es la ventaja de tener abundancia de petróleo o de gas? Bueno, pero por eso, digamos, las medidas apuntan a dinamizar, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque vuelvo a lo que dijiste antes, de que Massa va a tener que resolver si sigue el plan del fondo, o si sigue emitiendo y en toda esta rueda donde nos metimos, que evidentemente no tiene una salida, digamos, clara y que la gente pueda entender que eso resuelve algún problema en su vida. Pero si va por el ajuste, si va a seguir el plan del fondo, iría en esto que yo te digo, a ajustar el déficit fiscal, a nivelar, a armonizar, si se quiere, entre los ingresos y los egresos, entre lo que cobras y lo que gastas, lo ajusta por gasto. Y lo que me parece que están proponiendo ustedes es solucionar el déficit fiscal ajustando por ingresos, por mayores ingresos, ¿no? Claro, pero no cualquier mayor ingreso. No, claro. No, es una diferencia que hay que dejarla clarísimo. Porque vos también podés decir, bueno, mayores ingresos, aumento el IVA... Claro, no es con impuesto al consumo o sea, impuestos que tengan que ver con la producción, vas directamente a... Cuando vos mirás el sector... ¿Qué es un sector rentístico? Un sector que toma valor, pero que no agrega valor. Entonces, si vos capturás ese valor que toma el sector rentístico, no estás afectando la corriente de producción y empleo, que es fundamental. Entonces no es cualquier aumento de ingreso, ¿eh? No, por eso te lo pregunto, para que lo puedas aclarar. No. Y después para ver la diferencia de que hay dos maneras de ver la solución del déficit, que es la diferencia entre lo que cobras y lo que gastás, pero para aplicarlo es sencillo, y que hay una que la arreglás aumentando los ingresos, yendo a buscar no a la sociedad, sino yendo a buscar a donde está la mayor rentabilidad de la economía del país, y por el otro lado es el ajuste que se lo come el pueblo, ¿no? O sea, son achicando el gasto. Sí, pero déjame que te diga algo más. Sí. Déjame que te diga algo más, porque si no hablamos nada más que del sector fiscal y nos metemos en un lío. No, dale. Porque así no solucionamos los problemas de la economía. Mira, la otra fuente de ingresos importante para el sector público es la reactivación, la recuperación económica que se va a dar a través del plan. Y en esto tiene que ver el tema del Banco Central y el sistema financiero. A ver, eso está interesante. Claro, ¿cuál es porque si vos equilibrás el sector público
vos dejás de decir, no demandás más plata al Banco Central ni al sistema financiero. Entonces, el Banco Central y el sistema financiero recibe el ahorro monetario de la sociedad, en depósito, lo que sea, ese ahorro monetario, y vos desde el Banco Central hacés que el ahorro monetario de la sociedad, que hoy se dirige a financiar el sector público, se dirija ¿qué? ¿A financiar qué? La actividad privada. La producción y el empleo. Claro. La producción y el empleo. Y lográs una baja sustancial de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque desaparece el principal demandante, que es el sector público. Porque tendría superávit fiscal. Porque tenés superávit fiscal. Claro. Entonces el sector público ya deja de demandarle al Banco Central y al sistema financiero. Desaparece, la tasa de interés baja. Porque el sector financiero tiene que empezar a competir para poder ubicar los depósitos que recibe, ¿en dónde? En la única que tiene, en el sector productivo y en la promoción del empleo. Pero para esto necesitas dos cosas. Primero necesitas cambiar el directorio del Banco Central. El directorio del Banco Central está formado por académicos y por financistas, cuyo punto de contacto con la realidad productiva y del trabajo es prácticamente nula. Claro, eso saben hacer guita en lo financiero, saben moverla ahí nada más. Y no claro. La economía real, decís vos. En la economía, entonces, ¿cómo va a estar formado el directorio? Casualmente con aquellos que tienen contacto con la economía real, con representantes de las provincias, con representantes de los trabajadores y representantes de los productores. Esa es una medida esencial. Total. De la misma categoría que la medida de obtener los recursos de los sectores rentistas. Porque si vos no tenés un banco central y un sistema financiero en condiciones de financiar la producción, no se produce la reactivación. Claro. Y por eso, entonces, viendo la situación, para tratar de entender y comparar las salidas, ¿no? Ahora que se necesita, por lo menos, tener cierta claridad. Si el gobierno elige el otro camino, ¿es el camino de qué? Si no elige lo que vos estás proponiendo, ¿cómo, para dónde es el ajuste? Vos tenés el ajuste recesivo, que lo va terminando pagar el pueblo, o tenés el descontrol monetario. Los dos te llevan a una recesión y una depresión económica que termina muy mal eso, o te lleva a la hiperinflación. Son caminos falsos. Por eso hay que cambiar el enfoque. Muy bien. Y te pregunto otra que siempre tuve ganas de tener esta claridad, porque yo he escuchado ya varias veces los posicionamientos, tanto tuyo como de Guillermo, pero ¿cuáles serían los sectores productivos hacia dónde dirigir todo este paquete de medidas para reactivar y que sean lo suficientemente competitivos para no solamente abastecer el mercado interno, sino que empiecen a generar dólares a través de la exportación? ¿A dónde apuntamos? Ahí, mira, fíjate, ya empezamos a hablar de todos los sectores que vos requerís para que la cosa funcione. No, si vos nada más te fijás en el sector público y dejás de mirar lo que acabás de decir, quién va a producir divisas, cómo se van a producir las divisas, el Banco Central y el sistema financiero, cómo va a trabajar para impulsar la producción, ahí entonces perdemos de vista lo que queremos, que es que la Argentina salga de la crisis. Mira, vos primero que nada necesitas un tipo de carga de exportar. Cuando vos decís primero por la importancia, decís vos, primero hay que solucionar eso para después poder seguir el segundo paso, sería otro, y este sería lo primero que tenés que hacer. Te lo digo porque hoy está, ¿qué sería un tipo de cambio competitivo? El que está hoy no es. No hay primero ni hay segundo, hay simultaneidad. Pero digo, el tipo de cambio que hay hoy no es competitivo. ¿Cuál tipo de cambio? Si hay 54 tipos de cambio. Por eso, tío, ¿cuál sería el competitivo? No podés dar. No podés dar un número. Pues sabes que te lo digo porque, en definitiva, todos, pareciera ser que cualquier salida está apuntando a que el tipo de cambio necesita ser otro, ¿no? Y no el que está como que está atrasado y que tiene que devaluar, ¿o no? ¿Cuál tipo de cambio?
300 pesos. No sé, te digo el oficial, que es el que se usa para 110, importar, ¿no? Y el oficial sirve para, mira, Para si no importar. hubiera contrabando, vos tendrías razón. Pero vos creés que toda la producción sale por el mercado oficial, no es así. No sé la exportación, seguramente de haber algo en eso. Yo te hablaba como para tener un parámetro del oficial, que No, está la atención ahora, está en el oficial, por ahí. Mira, discúlpame, no hay un parámetro porque hoy vos tenés 50 tipos de cambio. Eso lo tenés que ver una vez que te sentás y decís vos estás en el gobierno, muy bien, cómo son todas las condiciones y ahí te va a dar un tipo de cambio. Porque vos vas a decir, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Y cuál es la tasa de interés hoy? Está bien, por eso, tío. Es 120%, 140%, como le cobran la tarjeta de crédito. Es 80%, 100% que te cobran por el descubierto. Claro. Vos con un plan que vas a tener una tasa de interés del 10-12%, el tipo de cambio es diferente. ¿Me entendés? Claro, por eso te digo. Y con- Porque, por ejemplo, yo trabajo en una empresa hace 20 años y exportamos e importamos, ¿no? Insumos y productos terminados, y exportamos también a Latinoamérica Sí. un montón de productos. Sí. Lo hacemos la importación y la exportación, nosotros lo hacemos todo bien, o sea, legal, y todo a dólar oficial. Y te digo porque en la calle hoy hay mucha tensión en eso, porque se cree que no importa cuál sea el camino que elijas, todos tienen la devaluación en el medio, o sea, un tipo de cambio diferente en el oficial que el que tenemos hoy, ¿no? Y me parece Sí, que es parte de el la tipo de cambio crítica competitivo argentina. significa eso también, o sea, requiere otro tipo de cambio, y sería, porque cómo se acomodaría eso, no queda claro, como que nadie quiere decir la palabra, ¿no? Pero ¿Qué palabra querés devaluación. Hay Sí, que devaluar sí, para tener un tipo de cambio competitivo, hay que devaluar. No, querido, No. no, me parece que estás equivocado. Ya está devaluado el peso. ¿O vos te crees que los precios que están hoy en el mercado están al tipo de cambio de 120 pesos? No, hubo aumentos en Este es de dólares. 300 pesos. Claro, pero por eso, pero la atención está en el tipo de cambio oficial. Porque vos tenés, Pero- que no te liquidan, no la te liquidan, tensión, no, querido, déjame que te diga. A ver, No hay un tipo de cambio único. Y hay 50 tipos de cambio y los precios están siempre ajustados al mayor tipo de cambio. Quiere decir que si vos querés hablar del tipo de cambio oficial, tenés que decir que está sobrevalorado. Has tenido una devaluación del 200%. ¿O vos crees que los precios que están en la calle están a 120 pesos el tipo de cambio? Están a 300. Es parte del desbarajuste económico que estamos viviendo. claro, sí, Entonces, pero pará, porque yo cuando importo, hoy por ejemplo hice un pago de un saldo de un contenedor en Shanghái y lo pagué al dólar oficial, 131, al sí, divisa, algunos al divisa. tienen esa, escúchame, discúlpame, algunos tienen esa posibilidad, no todos tienen esa posibilidad. No, está bien, pero por eso no es una crítica, cuando sino vos- que es tratar de entender, porque si fuera así, que está todo tan devaluado, ¿por qué hay tanto miedo, por ejemplo, hoy en el gobierno, de hacer una política de sincerar eso que vos decís que ya está pasando? Sin embargo, nadie quiere devaluar porque hay precios atados, me parece, todavía al dólar oficial, y que si lo desatan sin dólares en el Banco Central se le arma un lío bárbaro. Mira, no es así, no es así. ¿No? Mira, yo te voy a decir. El problema es si vos podés anclar las expectativas. Porque si vos tocas el tipo de cambio oficial y no anclas las expectativas, todo el mundo se Claro. te va a ir al doble de lo que vos tocaste Se el te tipo va. de cambio oficial. Claro, Entonces vos decís, che, ¿estaban los precios a 280, 300 el tipo de cambio? No, ponelo a 350 por las dudas. Entonces, esto también tiene que estar en un plan integral. ¿Cuál es la respuesta peronista a esto? El acuerdo social. a ver, ¿cómo se armaría? El acuerdo social es la manera de establecer compromisos firmes en el sector productivo, el sector de trabajo y el sector fundamentalmente público. Bien.
El acuerdo social no es una reunión tipo asamblea estudiantil donde todo el mundo, a ver, ¿y qué carajo estamos haciendo acá? Y claro. no sé qué estamos haciendo, pero bueno... Cuando lo llaman y le sacan la foto y después que no saben ni para qué le sacaron la foto, ¿no? Que un acuerdo social, claro. Un acuerdo social como que de verdad, ponemos... ponerse de acuerdo. No solo ponerse de acuerdo, es asumir compromiso. Claro. Porque vos te sentás y decís, che, estamos de acuerdo con que tenemos que ser todos, bueno, sí, estamos todos de acuerdo, pues cada uno se va a hacer lo que se le da la gana, no es así. En un acuerdo social como el que estamos proponiendo, el gobierno toma primero sus compromisos, porque dice, esta es la política que yo voy a seguir, este es el tipo de cambio que vamos a tener, estas son la tasa de interés que vamos a tener, los impuestos van a ser esto, las tarifas van a estar de acuerdo al coste y van a ser estas. Te das el panorama para que las expectativas de los empresarios a su vez se fijen al plan económico y vos le exijas compromisos al sector privado. Y el sector privado va a tomar compromiso, porque primero que tomó compromiso es el sector público. Claro. Pero ahí va a haber una recomposición de todas las variables. Va a haber una recomposición del salario, va a haber una recomposición de la tasa de interés, va a haber una recomposición del tipo de cambio, ¿me entendés? Entonces no es solo, bueno, pongámonos las anteojeras y miremos el tipo de cambio, pongámonos las anteojeras. No, está claro que es un plan integral y aparte que, Pablo, lo estamos sacando porque realmente a nosotros nos interesa que el país vaya en un rumbo como el que propones, en un proyecto de producción, de trabajo, de planificación, una planificación estratégica, de mancomunión de todos los sectores, de de ponerse de acuerdo en claro. cuáles son los costos, cuál es el rumbo. Entonces, escuchame una cosita, entonces, sí. Mucha de la discusión sobre las variables individuales van a desaparecer. Porque el tipo de cambio va a ser el tipo de cambio que se requiere para crecer, para que haya justicia social. No. La tasa de interés también, las tarifas también, ¿entendés? Va a ser una reorganización general de la economía. Te entiendo, y por ahí, no sé, o sea, yo lo que te preguntaba, el tipo de cambio era porque hoy en la calle, uno que está en los clientes, los distribuidores y todo, hay muchos que no están vendiendo, hay muchos que están esperando a ver qué pasa con el tipo de cambio. Entonces está todo frenado por eso, y no digo que sea lo único que haya que resolver, sino que hoy pareciera ser que es lo que primero mira el que tiene que tomar decisiones de comprar y vender. Mira para dónde, claro, cuáles son los movimientos que hay arriba, que hoy son caóticos, y mira porque lo que quiere saber es cuál va a ser el precio de reposición y estaría atado a eso. Por eso te lo preguntaba. Pero es que entiendo así, lo de la medida ¿sabes qué pasa? Los tipos de cambio son los emergentes de la crisis. Claro. Entonces, si vos son los efectos, ahí están los efectos de la crisis. Si vos simplemente mirás los efectos, tomás una medida sobre los efectos y no solucionás las causas, y bueno, eso te dura 2 días lo que hiciste, o una semana. Totalmente. A la semana vas a estar peor de donde partiste. Pablo, Nicolás Albornoz te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bien. Un gusto primero poder charlar con vos. Bueno, está claro que el programa que presentaron ustedes es un programa económico que cambia de lo especulativo rentístico a uno productivista, con enfoque en la producción, lo cual me parece fantástico. Entiendo muy bien, como dijiste vos, que para eso hay que solucionar el déficit fiscal con superávit y garantizar el pago de los dólares a los organismos multilaterales como el FMI. Entiendo que eso lo hacen con la ley de alquileres y retenciones, y lo que dijiste que me gustó mucho, que yo pienso igual, que es pasar de la deuda que hoy toma el Estado hacia el sector privado. Ahora mi pregunta es cómo se puede hacer ese pase. Entiendo también, no sé, corregime si me equivoco, que sobre todo te estás refiriendo a la deuda de corto plazo, que son las LELIQs, las letras estas de muy corto plazo, pasarlas del Estado hacia el sector privado. Pero mi pregunta es cómo podemos hacer eso sin que todos esos pesos salgan a la calle, digamos, con las claras consecuencias que eso tiene. No, vos agarrás, los LELIQs es parecido a la solución que le tenés que dar a los rentistas de la Pampa Húmeda. O sea, ahí tiene que haber un bono de largo plazo que se le da al sistema financiero
Desarmás eso con un bono a largo plazo, todas las LELIC las desarmás. Sí, sí, eso, la solución va a tener que ser concertada, pero más o menos va a girar por ese lado. No va a girar, por ejemplo, lo que propusieron algunos muchachos neoliberales, que es pagar las LELIC con las empresas públicas. No sé si me entiendes. Es una locura total. No. Eso claramente. Vos le das un bono a los bancos. Los bancos te pueden llegar a decir, mira, yo puedo tener una situación de liquidez porque los plazos fijos están calzados en parte en los LELIC. Claro, es lo que respalda. Para eso está el Banco Central con los redescuentos y los adelantos. ¿Entendés? Sí. Ahora, eliminado el tema de las LELIC por este mecanismo, o alguno mejor que quizás pueda surgir, pero siempre que signifique que el Banco Central queda limpio y que el Banco Central y el sistema financiero pueden dedicar la masa de ahorro monetario a financiar la producción y el empleo. Eso es lo fundamental. ¿Se puede conseguir el pleno empleo, Pablo? Sí, claro que sí. Bien. Acá no hay desempleo estructural o inevitable. Eso son cosas, son inventos. Por supuesto que, la Argentina, con los recursos que tiene y con recursos materiales, humanos, de capital, ¿cómo no va a tener pleno empleo? Por supuesto que es uno de los objetivos fundamentales. Si no logramos, por eso cuando vos me decís producción, yo agrego producción y empleo. Y trabajo, claro. Pero es porque hay toda una discusión hoy sobre eso, donde hay ciertos sectores que se resignan y dicen que en el mundo que viene eso va a ser imposible, entonces buscan soluciones como el salario universal. Eso, nosotros estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Yo te voy a decir una cosa, eso es algo que viene vendido desde afuera. Obvio. O sea que el progreso tecnológico que produce desocupación estructural. Nada que ver. Para eso está el Estado con sus instrumentos de política, para asegurar en todo momento el pleno empleo productivo. Hay que defenderlo el trabajo. Totalmente. Okay. Pablo, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación. Como te dije antes, somos un programa de militantes que le hablamos a los compañeros, pero sobre todo a los trabajadores. Si hay algo que destaco en vos, es que sos uno de los pocos economistas peronistas, ya que lo que abundan son los economistas liberales. Entonces, destacando esto, me gustaría que le dejes un mensaje a los compañeros, a los militantes, a los trabajadores que están escuchando, para ver cómo entienden la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Mira, el mensaje es el siguiente. Sí. Esta es una época de desesperanza y es una época de frustración. Pero la solución está en la doctrina peronista. Y la doctrina peronista y un plan económico basado en la doctrina peronista asegura la corrección de esta crisis en corto plazo de tiempo. Genial. En corto plazo. Y demás, cuando uno dice, mire, este es un plan que persigue el crecimiento económico, la justicia social y la estabilidad de precios, hay algunos que dicen, sos fantasioso. No es fantasía. No hay solución si no hay un plan que persiga estos tres objetivos en forma simultánea, y el plan que presentamos ayer es ese. Es un plan de esperanza, es un plan que va a poner al país de pie y va a superar esta crisis que nos viene agobiando ya desde hace tanto tiempo. Clarísimo, clarísimo. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ser tan claro y bueno, que tengas un excelente fin de semana. Gracias por la comunicación, Pablo. Chao, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Chao, fuerte abrazo, Pablo.